Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, quiero que por un momento imaginen algo sencillo, muy sencillo. Imaginen que ven un árbol enorme, frondoso, a la vista se ve saludable, impresionante, y uno lo ve y dice, wow, ese árbol verdaderamente es fuerte, es firme. Da sombra y parece estable verdaderamente. Pero esas tormentas que caen a veces en Guayaquil o en otras partes, que es durísimo, y amanece usted y ve el árbol que ha caído, vencido por el viento, por la lluvia, ha sido golpeado, un desastre. Y de repente ve que el árbol invencible ha caído, ¿verdad? Y cuando se acerca a usted de curioso y mira y descubre algo impresionante, que el problema no estaba en las ramas, el problema estaba en las raíces. Ese árbol que le llamaba mucho la atención, que quizás se tomó alguna vez la foto, no tenía raíces o unas raíces muy, muy pequeñas. Así pasa con la vida humana, así pasa con nosotros. Hay personas que parecen que por fuera son muy fuertes, muy estables, muy seguras, muy maduras, pero por dentro están vacías, por dentro están sin raíces, sin profundidad y sin un fundamento sólido. Ahí cuando llega la presión, cuando llega la crítica, cuando llega la espera, cuando llegan situaciones complicadas, cuando llega el sufrimiento, entonces se revela en nosotros lo oculto, lo que nadie ha visto, lo que prácticamente ha estado ahí escondido. Y en esta tarde o mañana les quiero dar la primera verdad espiritual. Lo que se ve es lo que termina sosteniendo todo. Lo que no se ve es lo que termina sosteniendo todo. Y lo que no se ve en nuestro corazón, en nuestra vida, lo oculto, lo que nadie ve, es verdaderamente lo que sostiene nuestra vida, ¿verdad? Y a veces muchas cosas, lo que muchos quieren, si no quieren muchas cosas sin que Dios lo forme, sin que Dios trabaje ahí. Entonces los que muchos quieren, ¿verdad? Sin que haya la mano de Dios en su vida. Quieren frutos, pero no quieren raíces, no quieren procesos, quieren ser influyentes, pero no quieren una formación. Y quieren que Dios los use, pero jamás quieren que Dios los trate, ¿verdad? Y por eso hoy el Señor trae una verdad muy seria, muy importante. Y la verdad es que Dios no trabaja en lo visible. Dios no trabaja en lo visible, Dios trabaja primero en lo profundo de tu corazón. Así que cuando te acercas a Dios, Él siempre va a ir a tu corazón, Él siempre va a tratar tu corazón, tus primeras oraciones, tu primera búsqueda, te vas a chocar porque Dios va a ir a hurgar lo que tiene ahí, va a ir a limpiar y va a ir a sacar. Así que Dios empieza con ese carácter que a veces nos complica. Dios empieza en tu corazón. Dios no forma primero la imagen te la formas tú, pero Dios siempre, siempre va a formar primero la raíz. Y una de las raíces más profundas, una de las raíces que sostienen nuestra vida cristiana es lo que vamos a ver hoy, es la humildad. Cuando ven esta palabrita, quizás muchos dicen, wow, verdaderamente es difícil ser humilde en esta sociedad. Y porque nos han vendido un concepto de que ser humilde es ser inferior, o que ser humilde es ser tonto, o que ya ser humilde no se usa en un mundo tan competitivo. Porque la humildad no te hace menos. Verdaderamente la verdadera humildad no te hace menos. La humildad verdadera te hace verdadero. La humildad de tu corazón, la humildad pura. La humildad no te roba la fuerza, la humildad te hace más bien mucho más estable. Y hoy vamos a revisar en la mañana el tema de Filipenses 2:11, porque en Filipenses 2, del 1 al 11, Pablo nos muestra cómo se ve una vida arraigada en Cristo.
En este desglose que vamos a hacer hoy día, usted va a ver cómo es una vida arraigada en Cristo, que ese fruto, esa raíz empieza por la humildad. La humildad es verdaderamente lo que viene del conocimiento de Cristo. Así que piense un poquito. Ese orgullo que todos tenemos o que lo cuidamos o que lo tratamos de mostrar, el orgullo puede construir una imagen. Esa imagen que todos nos vemos aquí, eso puede ser fácilmente construido por nosotros por el orgullo. Pero solo la humildad puede sostener nuestra vida. Solo la humildad, solo esa raíz puede sostener nuestra vida. Así que el orgullo pasa, como el árbol que vimos al principio. Y yo quiero que usted salga esta mañana pensando en eso. Solo la humildad es la que va a sostener nuestra vida fuerte. Así que, si queremos entender cómo se ve una vida con raíces profundas, no podemos mirar la cultura. No podemos vivir a lo que la cultura nos presenta. Si queremos vivir con raíces firmes, profundas, tenemos que mirar a otro lado. La cultura te va a decir que celebres el ego, que celebres tu imagen, que mírame como me veo. La cultura te va a enseñar yo primero, después los demás. La cultura te va a enseñar el aplauso, la imagen. Pero el reino de Dios, no sé si es una mala noticia, el reino de Dios funciona al revés. Todo va a funcionar al revés, porque el objetivo de Dios es otro y no precisamente lo que te plantea la sociedad. Por eso el apóstol Pablo nos lleva a este pasaje, que es el que nos hace ver cómo piensa Cristo y cómo nos plantea Cristo cómo debemos vivir. Si nosotros aceptamos a Cristo, si nosotros creemos que somos cristianos, consideramos que somos seguidores de Cristo, entonces va a entender cuando Pablo escribe Filipenses 2 del 1 al 11. Así que Pablo aquí no nos va a mostrar algo glorioso. La vida cristiana no se va a mantener por talento ni por imagen, así que está muy claro, ¿no? La vida cristiana se sostiene por una raíz profunda formada por la imagen de Cristo. Así se sostiene la vida cristiana. Sencillísimo, clarísimo. Entonces, el primer punto que yo voy a hablar hoy día y que vamos a tocar hoy día es la humildad nace cuando entendemos la gracia recibida. Escúcheme bien, la humildad nace cuando entendemos la gracia recibida. Filipenses 2:1 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, eso quiere decir que por tanto, si tú entiendes algo de lo que ha hecho Cristo en tu vida, si tú entiendes tanto la misericordia de Dios en tu vida para llevarte hacia Él, entonces entiendes la humildad. Vas a entender esa humildad que sale del corazón. Por eso que Él empieza diciendo: por tanto, a la luz de todo lo que Cristo ha sido en tu vida, ahora vives así, ahora vivimos así. A la luz de lo que Cristo ha sido en cada uno de nosotros, ahora vivimos de otra manera. Así que la humildad no va a nacer del vacío, porque Él pudo haber dicho: ¿saben qué? Todos los que están aquí tienen que ser humildes. Ninguno vamos a poder. Ninguno. Quizás por un ratito sale de aquí de la puerta y ya va saliendo al parqueadero y alguien le cruza el carro y se acabó la humildad. Porque no vamos a poder. Pablo dice, tienes que entender que la humildad no nace de un vacío. No nace de porque yo te lo digo o porque el pastor te lo dice. Nace a una respuesta de la gracia. Cuando tú entiendes la gracia, cuando tú entiendes el favor de Dios, entiendes la humildad. Entonces, esa obediencia cristiana siempre nace después de la gracia, nunca antes, no puedes, se cae, te deprimes. Entonces Pablo comienza no con una orden fría, sino te dice, entiende esto, cuando tú entiendes la gracia, vas a entender qué es la verdadera humildad. La humildad no nace porque le tienes miedo a Dios, porque te va a castigar, no nace de la presión, no nace del legalismo, nace de la obediencia a la misericordia ya
recibida. Todos aquí hemos sido salvos por gracia. Nadie aquí me puede decir, porque la iglesia de San Borondón siempre nos dice, les explica a ustedes que para la salvación no necesitamos nada. Dios lo hizo todo. No importa nuestra condición. Nos acercamos a Él y Él nos limpia. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por toda esa misericordia derramada, ustedes tienen que entender que cuando tú recibes la misericordia, inmediatamente vas a ser obediente a Él. Entonces, primero la misericordia de Dios, luego la obediencia a Él. Primero entiendes la gracia, después de la gracia entiendes la transformación, y primero Cristo y después la conducta. Es algo que tú estás recibiendo de Él, es algo que tú estás entendiendo de Él. ¿Cuántos aquí presentes entendemos cosas tan grandes que ha hecho Dios en nuestra vida? Estamos aquí sentados por la obra de Él. Así que Pablo menciona esto. Pablo menciona que ustedes tienen que entender por la misericordia, por lo que Él ha hecho, tú entiendes inmediatamente la gracia. Lo que Él está diciendo es que ustedes han sido abrazados por la gracia de Dios. Y eso debe pasar en su vida como una nueva manera de vivir. Cuando tú entiendes la gracia, hay una nueva manera de vivir en tu vida. Por tanto, Dios comienza a hacerte humilde. Cuando Pedro tuvo encuentro con Cristo en Lucas 5, no dijo, soy increíble. No, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Él ve la grandeza de Dios. Cuando Job tuvo un encuentro profundo con Dios, en Job 42 dice, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Ven la grandeza de Dios, lo maravilloso de Dios. Entonces respondemos con humillación, respondemos con esa humildad que nosotros debemos tener. Entonces ven el patrón, ven cómo funciona la gracia de parte de Dios en nuestro corazón. La gracia que no produce humildad, la gracia que no produce humildad no ha sido entendida profundamente. Si tú no entiendes la gracia, no puedes ser humilde. No puedes, no te da. Entonces yo invito en esta mañana que usted reflexione. Tal vez llevas tiempo viniendo a la iglesia, tal vez haces muchos estudios bíblicos, cantas, quizás predicas en algún momento, pero muchas veces eso te está volviendo duro, Y hoy el Señor te dice, no confundas la actividad con la profundidad. No confundas lo externo con lo profundo. No confundas lo visible con la madurez. No confundas el conocimiento con humildad. Una persona puede hablar de Cristo y seguir sentada en el trono del ego. Una persona puede hablar de Cristo y sentar en el yo. Ahí está sentado. Yo primero, después Cristo. Y Dios, déjeme decirle, no comparte el trono con el orgullo. Si tú eres una persona orgullosa, Dios no comparte el trono con el orgullo. Así que la primera cosa ya la hemos visto, ¿verdad? No funciona si no entiendes la gracia. No puede nacer esa semillita de humildad en tu corazón. La segunda cosa que va a pasar y que relata Filipenses 2:2, la humildad cambia la forma de pensar. Escúcheme bien, la humildad va a cambiar tu forma de pensar. En Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Él está preso, Pablo está escribiendo esta carta preso, limitado físicamente y no está preocupado de su comodidad de la cárcel, lo que está preocupado del bienestar de la iglesia. Por eso dijo, contemplo esto con sumo gozo, que ustedes se traten humildemente. Está diciendo algo que el gozo de Él depende de la libertad que ustedes tienen para tratarse bien, caminar en unidad, caminar en humildad. Eso es lo que la Biblia dice. No solamente apunta a una emoción, a un hecho que nosotros debemos de caminar en nuestra vida, apuntar a eso, a cambiar nuestra forma de pensar.
Pablo aquí está diciendo, si Cristo los alcanzó, como nos ha alcanzado a todos nosotros que estamos en esta sala, entonces su manera de pensar debe ser transformada, debe ser cambiada, porque Cristo te alcanzó y entiendes la salvación, entiendes el mensaje y caminas por otro sendero. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mente clara. La vida espiritual empieza en la mente. Pensar. El orgullo también piensa. El orgullo también interpreta. El orgullo también compara. El orgullo también calcula. El orgullo compite. Pero la humildad piensa distinto. La humildad piensa distinto. La humildad piensa, Cristo es suficiente en mi vida. No necesito de mi entorno, necesito de Cristo tan fuerte en mi corazón que es suficiente en mi vida. La humildad piensa, ya no voy a ser el centro, los demás van a estar primero. Yo no necesito demostrar mi valor todo el tiempo. No necesito mostrarme externamente a la gente para que me acepte. Cristo es el centro de mi vida. La humildad dice, mi identidad está en el Señor. Muchas veces fracasamos en eso porque ni siquiera sabemos de quiénes somos. Y a veces buscamos identidades. Pero nuestra verdadera identidad, para tener una humildad pura, es cuando tú piensas que tu identidad está en el Señor. 100%. Él es tu Padre, tú eres su Hijo, Él te ama, Él es tu Salvador. Lo demás va a funcionar. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para tener humildad. La humildad cambia la forma de pensar. La humildad produce unidad. El orgullo produce fragmentación. Y usted puede verlo en el transcurso de su vida. Mucha gente que ha vivido. ¿Quieres tener una división en tu hogar, una división en tu grupo de trabajo, una división en cualquier lado donde tú estés? El orgullo va a dividir. Eso es todo. Si quieres dividir, sean orgullosos. Si quieres unidad, sean humildes. Pero es humildad que viene de Dios, no esa humildad fingida. Efesios 4, del 1 al 3 dice, andad como es digno de la vocación por la que fuisteis llamado. Todos nosotros. Dice, con humildad y mansedumbre, solicitando guardar la unidad en el Espíritu en vínculo de la paz. Entonces, es sencillo. Estás buscando la paz en tu familia, estás buscando la paz en el hogar, estás buscando la paz en el trabajo. Andás como digno de tu vocación, con humildad y mansedumbre. La humildad protege la unidad. La humildad persevera en la relación, preserva la relación. La humildad guarda la paz. Entonces, siendo nosotros, todos aquí presentes, personas inteligentes, ¿qué vamos a decidir hacer? ¿Qué vamos a decidir escoger? Llévense esto en su cabeza. El orgullo divide, la humildad une. Llévenselo a su casa y piense en cada momento de su vida cuando usted está caminando con sus amigos o con sus familiares. La tercera cosa, la humildad destruye la contienda y la vanagloria. La humildad destruye la contienda y la vanagloria. Donde hay contienda y vanagloria, cuando entra la humildad, se destruye. Filipenses 2, del 3 a 4 dice, nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien con, ahora se me están quedando dormidos, con humildad, con fuerza, humildad. ¿Contienda o vanagloria? Más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Humildad, ese es el concepto de humildad. No es debilidad, más bien es bendecir a otros.
Y Pablo dice la contienda. Ustedes saben lo que es la contienda. Rivalidades, competencias, deseos de sobresalir, es espíritu de comparación. Eso es contienda. Constantemente vivimos en contienda. ¿Pero por qué vivimos en contienda? Es porque el mundo nos enseña que esa es la manera correcta de vivir. Pero la Escritura te dice todo lo contrario. Esta es la manera de vivir. Quizás somos vanagloriosos. También dice la Escritura la vanagloria. ¿Y qué es la vanagloria? El significado de vanagloria es fuerte. Vanagloria es la gloria vacía. Simplemente vacío porque no tiene una sustancia espiritual. No hay una sustancia espiritual. Entonces te causa vanagloria, eres vanaglorioso. Tienes una reputación inflada. Es vivir para ser admirado. Es exactamente lo que el mundo celebra, pero Dios no celebra. La humildad te llama a estimar a los demás como superiores. Hans está loco, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos que hacerlo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque el Señor nos manda que es lo mejor para nuestra vida, que es lo mejor para nuestro corazón. Y eso no quiere decir que los demás tengan un valor ontológico. Simplemente necesitas que entender que los demás, tú tienes una identidad en Cristo. Los demás entienden que eres diferente. La humildad no pregunta, ¿quién me reconoce? La humildad pregunta, ¿a quién puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo hacer mejor? ¿Cómo te puedo llevar a otro nivel? Romanos 12:10 lo expresa de esta manera. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Estamos en una sociedad de yo primero. Si usted lo estaba manejando, viene el otro y se le mete, yo primero. ¿No? Siempre, ¿no se ha dado cuenta? Yo primero. Y hemos aprendido a ver eso normal. ¿Cómo lo cambiamos? Con humildad. Prefiriendo a los demás. Chuzo, Han, eso es duro. Claro que es duro. Claro que es duro si tú lo haces con tu fuerza humana. No lo vas a poder hacer. Tienes que tener a Cristo en el corazón y el pensamiento de Cristo bien marcado. 1 Corintios 10:24 también dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¡Wow! Fuertes esas palabras. Duras esas palabras. Porque el mundo me enseña ojo por ojo, diente por diente. Si me hacen mal, le hago mal. Y si me hacen mal, yo le hago por 2. Y si me hace por 2, yo lo hago por 3. Y lo normalizamos. ¿Sí o no? Dígame la pena. ¿Sí o no? Claro, normalizamos, pero estamos aquí en la iglesia para tratar de descubrir qué es la humildad. Estamos caminando en contracultura, definitivamente. Ser humilde es ir en contracultura. Cuando el mundo te enseña, compite, destaca, promociónate, hazte visible, el reino de Dios te enseña, sirve, ama, honra, escucha, cede, edifica. ¿Por cuál camino estamos tomando? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? Jesús en el 13, Juan 13, nos da un claro ejemplo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el camino que van a tomar? Yo les digo la respuesta de Jesús. Juan 13. ¿Qué hace Jesús en Juan 13? Lava los pies a sus discípulos. ¿Verdad? En Juan 13 Jesús lava los pies a sus discípulos. Y les dice a ellos, ejemplo os he dado. Lo que estoy haciendo aquí, ahora les doy ejemplo. Marcos 10:45 lo dice así, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para... No vino para servir, sino para... Ok. Al revés, ¿verdad? Quiero que se despierten. Entonces dígame lo correcto. ¿Cómo es lo correcto? Exacto. A veces tomamos al Hijo del Hombre para que nos sirva. ¿Sí o no? Tengo un problema, llamamos por teléfono, Señor, ayúdame porque tengo un problema. Pero eso es lo que nos dice. Es lo que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido.
¿Cuánto nosotros necesitamos que cuando vamos a un lugar nos sirvan, nos atiendan? ¿Sí o no? Sabe que usted no tiene la culpa. Hemos normalizado eso. Hemos normalizado. Yo no le estoy diciendo que tenemos la culpa. Pero tenemos que salirnos de ese carril que nos ha metido la sociedad. Hey, un momentito, es verdad. Me voy por el otro carril. Voy a servir a otro. Es más, voy a dar la milla extra para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, no solamente Jesús vino a servir. ¿Vino a qué? Dar la milla extra. Un poquito más. Un poquito más de su tiempo, un poquito más de su amor, un poquito más de su vida. Dele un poquito más, dele esa milla extra. El orgullo busca ser visto y ganar, y la humildad siempre va a buscar servir. Pero sale del corazón. A veces el orgullo nos ve como con una arrogancia, muchas veces abierta, a veces el orgullo se viste de madurez, se viste de yo solo digo la verdad, yo solamente digo la verdad. El orgullo se esconde detrás del conocimiento bíblico muchas veces. Ustedes a veces pueden estar sirviendo por ser notados, puedes estar hablando de Dios, pero amándote a ti mismo y no a Él. ¿Ah? Quizás yo puedo estar hablando de Dios aquí en ustedes, pero Dios no es primero en mi vida, soy yo. Entonces, Lucas 18 confronta, ¿verdad?, al fariseo y al publicano. El fariseo y el publicano. ¿Y a quién se volcó Jesús, verdad? A este hombre humilde. Hoy el Señor te vuelve a preguntar, ¿eres fariseo o el publicano? ¿Dónde está tu humildad? ¿Estás viendo a Cristo o estás sirviéndote de Cristo? ¿Ah? Buena pregunta. ¿Estás sirviendo a Cristo o estás sirviéndote de Cristo? Y a veces nos confundimos porque creemos que Cristo es el que viene a solucionarnos todo. ¿Estás buscando la gloria de Dios o estás buscando tu gloria? Porque no todo lo que parece espiritual viene del corazón humillado. No todo. La cuarta cosa es que la humildad se ve perfectamente en Jesucristo. Ya vamos subiendo cada vez esta montaña de la humildad y nos vamos adentrando una vez más a la persona de Jesucristo. Filipenses 2 del 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ya mismo termino, en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hecho semejante a los hombres. Imagínate el poder de Dios, la grandeza de Jesús. Miren a Cristo, la grandeza de Jesús, ¿verdad? Y está diciendo algo profundo el pasaje: aprendan a ser como Cristo. La vida cristiana no es de copiar cosas externas. Se trata de copiar la mente de Cristo. Eso es cómo funciona la vida cristiana. Copiar la mente de Cristo. La vida cristiana, la humildad, nace de contemplar a la persona de Cristo. Ahí nace la humildad. Si tú en tu vida estás copiando la persona de Cristo y estás tratando día a día de ser como Él, tu vida va a llenarse de humildad. Pablo nos da una declaración grandísima. Dice, siendo en forma de Dios. Eso afirma la deidad de Dios. Eso afirma la deidad de Jesucristo. Juan 1 lo revela. En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Colosenses 1, 16, 17 dice, porque Él fueron creadas todas las cosas y en Él todo subsiste. Hebreos 1, 3 dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es Dios. Sin embargo, Pablo dice que se hizo igual a los hombres. Entonces, ¿por qué competimos siendo más orgullosos?
si Cristo, siendo superior, el creador de todo, el que le debemos la gloria y la honra, no es orgulloso? ¿De dónde sale nuestro orgullo? ¿De dónde sale? No puede salir de Cristo. Tenemos que pensar de la manera de Cristo. Pablo sigue, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso no significa que dejó de ser Dios, significa que asumió nuestra condición, tomó el camino del servicio, tomó el camino que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios, hijos rescatados por Él. Segunda de Corintios 8:9 dice, siendo rico por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Jesús en Mateo 11:29 dice, y léanlo bien, ¿qué dice? Yo lo he puesto así grandote para que usted lo vea. Así como hacemos cuando trabajamos con los niños, le digo, a ver chicos, repitan. Porque cuando repite se le queda. A ver chicos, repitan. ¿De quién tenemos que aprender? Jesús, de Cristo. ¿Quieres vivir con humildad? ¿Quieres ser humilde? Aprende de mí. Ahí está el secreto, ahí está la clave. Seguimos avanzando. La humildad la grandeza de Cristo entonces no se manifestó en dominar, sino en servir. Entonces, si usted cree que su grandeza es dominar, está por mal camino, déjeme decirle. Por un camino que en cualquier momento se cae, como el árbol sin raíz. Porque Cristo no tuvo su misión en dominar. La misión de Cristo es servir. Quinto, la humildad llega ahora hasta la cruz. Dice en Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Ahora aquí llegamos a casi ya la punta de la humildad. Mire que hemos ido trabajando desde abajo, pero llegamos a la punta de la humildad. Cristo no se hizo hombre, no solo se hizo hombre, no solo caminó entre nosotros, no solo enseñó, no solo sanó, fue obediente de muerte, fue obediente a la muerte. Ahora, dice la Biblia que fue obediente a la muerte y a la muerte de cruz. Aclara, a la muerte de cruz. Y cuando aclara a la muerte de cruz, ya ustedes lo saben, una muerte vergonzosa, una muerte dolorosa, una humillación pública, un rechazo total, el símbolo máximo de la condena. Pero la Escritura resalta que Él fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Sí o no? Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Isaías 53:7 describe este sufrimiento y dice, como cordero fue llevado al matadero. Hebreos 12:2 dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Imagínense el nivel de sufrimiento. Primera de Pedro 2:3 dice, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente. Ni siquiera él se tomaba, es que a mí me están haciendo daño, entonces yo mismo me voy a tomarla por venganza, por mi propia mano. Era tanta su humildad que en el dolor él dejaba al Padre que resuelva. Y las palabras más poderosas de obediencia cuando Jesús dice, Padre, ¿sabes qué? Estoy sufriendo verdaderamente. Estoy dolido verdaderamente. Pero ¿sabes qué? No se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 9:23 nos lleva al corazón del discipulado. ¿Qué dice Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
La humildad en la Biblia no solamente es una virtud bonita. La humildad que nos enseña Cristo no es una virtud bonita, es una vida cruciforme, es una vida difícil. Es una vida donde el yo ya va a dejar de gobernar y decirle al Padre, ¿sabes qué, Señor? No importa en la situación que estoy pasando, hágase tu voluntad. ¡Wow! Esa es la humildad. Gálatas 2:20 revela, dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir esas palabras poderosas? Cuando usted es capaz, y yo también, no solamente usted, de decir estas palabras de Gálatas 2:20 en su corazón, usted va a entender que ha destronado el ego. Cuando usted puede decir estas palabras poderosas, la cruz no solo va a perdonar sus pecados, sino que va a destrozar el ego. Lo pulveriza. ¿Por qué lo pulveriza, Hans? Porque ya no vive usted, sino que... ¿Sencillo o no sencillo? ¿Amén o no amén? Amén. Suelte la palabra, dice. Lo pulveriza. Entonces, la cruz no solo perdona el pecado, también destrona el ego. Acuérdese. ¿En qué momento está de su vida? Quiero hablarles ahora al corazón un poquito más profundo. Quizás estás pasando temporadas difíciles, estás viviendo situaciones que no entiendes, has orado mucho y no encuentras respuestas, y te ves que no tienes salida, quizás piensas que Dios te ha abandonado, que Dios no ha sido fiel, quizás estás cansado de esperar, y aparece el orgullo en tu corazón, y el orgullo de tu corazón dice, yo no merezco esto, ya es demasiado. Dios no me ama. Yo no debería estar más aquí. Yo debería estar en otro lugar. Tu orgullo te puede decir, yo ya hice demasiado. Y tu orgullo te puede decir, basta, yo no quiero saber nada de Dios porque yo soporté lo suficiente. ¿Cuántos nosotros hemos pasado por esa dificultad, por ese valle seco del dolor, del sufrimiento? Cuando pases por esa dificultad, recuerda que la cruz, Jesús pasó por algo mucho más difícil. Y Dios te está diciendo, no desperdicies tu dolor, porque te estoy formando. No desperdicies el proceso, porque te estoy haciendo sacar buenas raíces. No desperdicies mi silencio, porque estoy cerca contigo. Así que cuando estés en ese proceso, acuérdate de la cruz. Acuérdate que has decidido que si quieres a Cristo, toma esa cruz y síguelo. Pero no lo vas a seguir solo, vas a seguir con Él. Porque te está diciendo el que quiere venir conmigo, el que quiere estar conmigo, toma su cruz y sígame. No es que tome su cruz y vaya a ver lo que hace. Así que Dios usa muchas veces estas temporadas, porque no es toda la vida, para arrancar el orgullo ya de raíz. Ese pedacito que te queda de orgullo ahí por ahí escondido, usa esas temporadas para sacarla y formar una profundidad en ti, que venga lo que venga después, tú vas a estar como ese árbol erguido. Quizás tiene las ramas un poco chuecas, pero jamás te vas a caer. Siempre vas a estar firme. Quizás no tenga las hojas que tenía el otro, pero tus raíces van a ser brutales. Estás desplumado también. Sexta cosa, viene lo más importante. Y no me voy a demorar mucho porque después se me van a exaltar. Dice la Biblia que Dios exalta al humilde. Ahora sí me gustó. Dice la Biblia que Dios exalta al humilde. Y Filipenses 2:9 dice, por cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación viene después de la humillación. Después que hemos pasado por ese tiempo y después que Dios ha creado esas raíces poderosas, viene la exaltación. El mundo te va a decir, bueno, sube primero y luego vamos a ver qué pasa arriba. No, vas a caer. Pero Cristo te va a enseñar que humillarte primero, el Padre te va a levantar a su tiempo. No a tu tiempo, sino a su
tiempo. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? ¿El tiempo suyo o el de Él? El de Él. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él los va a exaltar. No el mundo, no el medio, no la sociedad. ¿Qué más queremos que la exaltación de nuestro Padre? Pero sigamos el proceso, cumplamos el proceso. Proverbios 22:4 dice, la riqueza, honra y vida son remuneración de la humildad y del temor a Dios. Así que piensen después de leer estos pasajes lo siguiente: Dios no corona al orgulloso. Usted tiene que descartar el orgullo de su vida. Tiene que sacarlo. Dios corona al obediente, humilde, así como fue Jesucristo. Jesucristo, que dice la Escritura que toda la creación reconocerá su señorío. Filipenses 2, del 10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. La exaltación a Cristo termina, y la humildad termina glorificando al Padre. Cuando usted se humilla, cuando usted es humilde, sí sabe a quién está glorificando, al Padre. Toda lengua proclamará que Jesús es el Señor de su vida, que Jesús es el centro de su vida, que Jesús es el todo de su vida. La humildad de Cristo no lo hizo menos, lo reveló como Señor de todo. No lo hizo. Y en todo lo que hemos paseado ahorita y en todo lo que hemos visto ahorita, jamás usted va a ver que a Jesús lo hizo menos. Aún hablamos de Jesús. Aún hay gente que se salva por Él, por su humildad. Así que voy a cerrar con esto que viene ahora. La humildad en la vida de cada uno de ustedes. Una parte práctica. Humildad en la identidad. No soy lo que tienen sus logros, no eres lo que eres tu apariencia, no eres lo que otros dicen que eres. Eres de Cristo. Eres de Cristo, esa es tu identidad. Y ahí empieza todo. Todo se cae, todo lo demás se cae. Pero tú eres de Cristo, yo soy de Cristo. La humildad en las relaciones como sistema de vida. Ya no uso a personas para subir. Más bien los ayudo a ellos a subir. Ya no compito con mis hermanos de la iglesia o mis hermanos de mi casa. Ya no necesito ser el centro de la conversación. No necesito. Ya no vivo por el ego. Vivo por Cristo. En el liderazgo, para los que son líderes, la humildad no es elevarse. La humildad es servir, como Juan 13, ¿verdad? Lava los pies a tus discípulos. Y Jesús le dice, vean lo que estoy haciendo. La humildad también en el sufrimiento. A veces Dios usa el sufrimiento para hacer tus raíces. A veces Dios usa el silencio para profundizar en tu vida. Y a veces Dios usa la espera para quebrantar tu orgullo. Así que la humildad no nos hace menos importantes. Ese concepto a veces que nos ha dicho la sociedad, que eres humilde, eres tonto, eres débil, eres aguado, no, es todo lo contrario. La humildad no te hace menos importante, te hace más disponible para Dios. Porque cuando tú eres humilde, tu corazón está en esa condición de acercarte a Dios. La humildad no te hace menos importante. Ahora, quiero que pienses algo. ¿Dónde está sentado el yo en tu vida? Piénsalo un ratito. ¿Dónde está sentado el yo en tu vida?
Quizás esté en el centro porque eres el centro de todo. En el trono, lo tienes ahí en el trono, en la manera de hablar, en la forma en que sirves. La vida cambia cuando Cristo toma el lugar correcto de tu corazón. La vida cambia. La vida cambia. O tienes a Cristo en tu corazón como el centro, o tienes al yo en tu corazón. Y ahí define tu humildad. Yo creo que la vida cambia. Y quiero que te vayas pensando que ya en Gálatas 2:20, ya no vives tú. Cristo vive en ti. Ya no vives tú. ¿Qué raíces sostienen entonces a tu árbol? Ese árbol que hay aquí, un poco de árbol. ¿Qué raíces sostienen el árbol? No son las hojas. Si estás pensando en las hojas, si estás pensando en las ramas, si estás pensando en la altura. Lo único es vivir para Cristo. Servir como Cristo. Y humillarte como Cristo. 3 cosas que van a sostener tu vida. No importa lo que venga. ¿Tienes raíces sólidas? ¿O eres un árbol con muchas hojas bonitas que el tiempo lo va a tumbar? Así que el camino va a comenzar cuando en tu corazón lo hagas como oración y le digas al Señor: Señor, hazme humilde, hazme profundo, hazme semejante a Jesús. Usted está en capacidad, estamos en esa capacidad de decirle a Dios: hazme como Jesús. Que cada vez que salgas a la calle digas: yo quiero ser hoy como Jesús. Bueno, ya les dije hoy cómo lo podemos hacer y trabajarlo. Así que quiero orar, terminar en una oración y pedirle a Dios que Él sea el centro de nuestro corazón. ¿Sí? Oremos. Padre, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por todo lo que has labrado en nuestro corazón, Señor. Gracias porque diste tu vida por nosotros, Padre. Padre, en esta mañana queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Queremos que tú seas el todo en nuestra vida. Queremos decir, Señor, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, bendice mi vida, bendice mi familia y bendice todas las cosas que hago, Señor. Gracias por estar aquí en mi corazón. Acompáñame siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Antes que se vayan un ratito, denme 2 minutos. Yo quiero contarle una pequeña historia de una madre que encontró, limpiando el cuarto de su hija de 14 años, encontró su celular y le dio curiosidad por revisar y se dio cuenta que su hija tenía conversaciones sexuales profundas con imágenes con otro chico. Y ella la mamá le pregunta a la chica: ¿por qué ves esto? Y la chica le dijo a la mamá: bueno, yo creía que era normal. Y esto me lleva a pensar muchas veces que nuestra sociedad ahora normaliza muchas cosas que delante de los ojos de Dios no es correcto y más bien nos hacen daño. Así que tenemos 2 alternativas. O dejamos que la sociedad eduque a nuestros hijos y los forme en un camino totalmente distorsionado, o tomamos la decisión de nosotros hablarles a nuestros hijos el plan de Dios. Así que por eso el ministerio, la iglesia ha organizado este taller donde podemos compartir con ustedes que es el momento de que ustedes hablen a sus hijos sobre la sexualidad y no el mundo les hable de sexualidad. Así que les invito a inscribirse porque no van a perder el tiempo, sino van a tener una herramienta para que ustedes puedan trabajar con sus hijos. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.